El tema, digamos que central de esta legislatura está siendo la defensa del sistema público de pensiones. Miles y miles de pensionistas están atentas a lo que estamos decidiendo en la casa del Congreso de los Diputados. La primera cuestión que queremos plantearos desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, es que muy recientemente se acaba de romper el Pacto de Toledo. El Partido Popular, como recordáis, junto con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco, rompió el Pacto de Toledo, llegando a un acuerdo extramuros, y lo que hemos vivido ayer en la comisión del Pacto de Toledo ha sido todo menos un acuerdo. Yo quiero hacer un llamamiento a los pensionistas y a las pensionistas de este país para alertarles de lo que puede pasar. Y lo que puede pasar es que, una vez más, pueden engañarles respecto de su futuro. Ayer no se ha alcanzado un acuerdo respecto de la revalorización de las pensiones. No se llegó a ningún consenso en el sentido de señalar que las pensiones en nuestro país, como siempre ha sucedido en España hasta la reforma del año 2013, sean revalorizadas de conformidad con el IPC. Ayer lo que se ha discutido es en torno a una nueva fórmula de revalorización que, junto con el IPC, mezcla otros factores. Y nosotras, las compañeras del Grupo Confederal de Unidos Podemos, de En Común Podem y de En Marea, igual que las pensionistas que se están movilizando, no queremos mezclar el IPC con otros factores. Es decir, queremos que el mandato constitucional salga adelante y, por tanto, nuestras pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Esta es la clave. Ya los avisamos con el acuerdo con el PNV, que les decíamos que en esa enmienda no se garantizaba la indexación de conformidad con el IPC. El tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón. Por tanto, alarma a los pensionistas. Ayer no hubo ningún acuerdo. Dos, lo que quieren hacer es una trampa en la que meten una cesta con distintos factores en los que quieren centrifugar pues muchas cosas, y desde luego esta no es nuestra posición. Si el acuerdo que querían ayer plantear, insisto, inexistente, saliese adelante, nuestras pensionistas de aquí en adelante perderían poder adquisitivo. ¿Cuál es nuestra posición? Muy clara, la de la redacción histórica de nuestro sistema hasta el año 2013. Las pensiones se revalorizan con el IPC, y después, como hemos hecho en nuestra ley, en una de las dos leyes que hemos formulado, obviamente hay factores que han de ser estudiados, pues por ejemplo, la economía española, la productividad, para ser mejorado el sistema público de pensiones. Nosotras lo tenemos claro, los acuerdos no tienen que ser aquí a puerta cerrada. Por cierto, parte de los problemas que hemos tenido ayer, es que la comisión del Pacto de Toledo, lo volvemos a decir por enésima vez, es a puerta cerrada. Al Grupo Confederal le gustaría que fuese una comisión más y que vosotras, los periodistas, las periodistas, estéis dentro para que de primera mano podáis conocer lo que está pasando. Por tanto, el nuevo tiempo político también es de transparencia y es, obviamente, de defender los intereses de la gente que está en la calle. Termino. Desde luego, un llamamiento a la ministra Valerio. Desde luego le pedimos que cumplan con lo que han defendido hasta ahora. Y cumplir con lo que han defendido hasta ahora es revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. No es una nueva fórmula en la que en una cesta mezclemos distintos factores que nunca permitirían a nuestras pensionistas pues no tener pérdida de poder adquisitivo. Y dos elementos que decía con mucha habilidad ha incorporado la derecha en el Pacto de Toledo, y la derecha liderados por el PDeCAT, por el señor Campuzano. Abrió dos debates que son muy costosos y que rompen igualmente con la seguridad social tal y como la conocemos, que es diferenciar la revalorización entre las pensiones pequeñas y las pensiones más altas. Primera afirmación, en nuestro país no hay pensiones demasiado altas. Y segunda afirmación, desde luego, es romper con el status quo que nos tenemos dado y sobre todo con el mandato constitucional de revalorización de las pensiones. Todas las pensiones por igual, las más pequeñas y las más altas, han de ser revalorizadas. Y por favor, señor Campuzano, el problema de las pensiones bajas que tenemos en España no se arregla con esto, se arregla subiéndolas. Por tanto, no nos hagan trampas. Llamamiento a los pensionistas, alerta, porque nos quieren volver a robar la cartera.
porque se da por hecho que el resto de factores tiran para la baja de ese coeficiente. Bueno, sin lugar a duda, por ejemplo, un factor, yo con prudencia soy jurista, no economista, pero a todas luces, con los datos públicos que tenemos, si el factor es que se revaloricen de conformidad con el crecimiento salarial, pues apaga y vámonos. Pero en segundo lugar, es que lo que dice literalmente el texto que nos proponen es que de manera medular el IPC se contemplará, pero ¿cuánto de medular? Pero con un planteamiento en esa nueva fórmula, obviamente, cualquier pensionista, un pensionista que gane 600 euros o que gane 700 o que gane 1.000, 5 millones de pensionistas están en 600 euros, obviamente, si no le garantizamos como mínimo la revalorización del IPC, aunque le incorporemos otros elementos macroeconómicos, siempre van a perder dinero. Y esto es romper con la voluntad del constituyente español de 78. Si quieren hacerlo, que cambien la Constitución. Nos parece muy bien. Yo le digo a la ministra Valerio que nos diga de qué lado está. Si con la voluntad del artículo 50, con la voluntad de las pensionistas que están en la calle o con, bueno, la propuesta de la derecha, de Ciudadanos, de Campuzano, del PDeCAT y, por supuesto, de la señora Celia Villalobos, que ayer estaba encantada con esta formulación. Es muy sencillo. Si la derecha está contenta, nosotras debemos estar en alerta. ¿Se puede abrir una nueva época ahora mismo en el Congreso con la revisión de los vetos, entre ellos el que Bueno, propuso... es que quería esta pregunta, os agradezco porque obviamente estamos muy contentas. Ayer se han levantado los vetos. Sabéis que en la historia de la democracia hemos sido el único grupo que hemos hecho una reforma, una revisión integral al sistema público de pensiones. Hemos hecho 2 leyes y ya anticipo que en breves tendremos otra aquí, pero la principal, que es la revisión global del sistema, obviamente se ha levantado el veto y por supuesto va a poder ser debatida. Por tanto, sin un nuevo tiempo. La clave está en que España tiene que decidir cuánto quiere proteger a sus pensionistas. Ya lo sabemos, España no tiene un problema de gasto público en pensiones, tiene un problema de ingresos públicos. Dedicamos solo el 11,7% a ello. Pues Francia el 14,9%, Italia el 15,1%. Bueno, pues yo creo, y nuestro grupo cree, que España, cuando menos, debe de dar el debate de cuánto quiere dedicar a proteger a nuestra gente y, sobre todo, a garantizar los derechos fundamentales. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de derechos fundamentales. Y no olvidemos tampoco que no nos regalan nada, sino que los trabajadores y las trabajadoras cotizamos en nuestras nóminas todos los días para tener garantizados nuestros derechos. Sí, yo quería preguntarle por otro asunto, no sé si se ha enterado, está en todos los medios de comunicación, y es que a 48 horas de que debute la selección española de fútbol acaban de destituir de forma fulminante al entrenador. Bueno, yo de verdad que soy prudente con estas declaraciones futbolísticas, pero creo que lo que me atañe es hablar de los problemas fundamentales de la sociedad española, que, como sabéis, son los salarios, es el desempleo y, por supuesto, son las pensiones. Gracias. Muchas